Buenos días, amables oyentes, en este programa en el altar de Dios, donde el fuego tiene que estar encendido. Le damos gracias al Rey de Reyes, Señor de Señores, por este día hermoso, por poder contemplar ese sol brillante que alumbra a buenos y malos, porque Dios le plació hacerlo de esa forma. Bendecimos tu vida, a los pastores, líderes, a cada amigo, a cada congregación. Bendiciones para sus vidas, sabiendo que tenemos un Dios grande y maravilloso que ha escogido a multitud de hijos, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos que identificar que tenemos un Padre maravilloso. Aquel que se considere hijo de Dios tiene que vivir la vida que a Dios le agrada, para poder decir: Padre mío, yo soy tu hija, soy tu hijo. Vamos a poner este momento hermoso donde a diario compartimos la palabra de Dios. Son momentos hermosos que Dios imparte a nuestras vidas para bendecir tu vida también. Y allí donde estás, si quizás estás pasando por momentos fuertes de enfermedad, momentos económicos, situaciones de familia, hoy es el día para buscar de Dios y pedirle, porque Él es el que nos puede ayudar a seguir en este caminar. Padre, gracias te doy en esta hermosa mañana, Dios mío. Gracias, Señor, porque contigo, Señor, somos más que vencedores. Gracias por el momento hermoso donde tú, oh Dios mío, tienes un remanente que estás preparando, Señor. Ayúdanos, Dios, en esta tierra donde podemos mirar tantas cosas, Dios, adversas, cosas que a ti no te agradan, Señor, y aún así tienes misericordia del hombre, Señor. Ayúdanos a perseverar, a caminar rectamente delante de ti. Hoy, Dios mío, pongo esta palabra en tus manos para que caiga en buena tierra, para que esos corazones puros, sinceros, Dios, que tú pones, puedan recibirla con alegría, con gozo, para que no se pierda esta semilla, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a aquel que necesita un milagro, una sanidad, Señor. Quizás está pasando por problemas económicos sin resolver, Dios mío. Cualquier conflicto familiar, ahí estás tú. Cualquier dificultad, Dios, habida y por haber, tú, Dios mío, eres el que resuelve lo que ya para nosotros es imposible. Y te doy la gracia, y te doy la honra, y te doy la gloria por todo el bien que has traído a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vemos esta palabra maravillosa. Vamos a leer en la cartica de primer libro de Juan 3 en adelante. Allí Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios va a dar el consejo necesario, y con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, dice esta palabra: hijos de Dios. Qué interesante saber si somos o no somos hijos de Dios. Esta palabra dice en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es
puro. Qué hermosa palabra. Habla de que nosotros tenemos esperanza en Dios, pero que tenemos que purificarnos, tener ese corazón puro, lleno de amor, así como el Padre fue ejemplo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así Dios nos demanda a nosotros que seamos llamados hijos de Dios, porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser hijo del enemigo, porque la palabra lo enseña. El que hace la voluntad de Dios, el que cumple sus mandamientos, sus preceptos y se somete a Dios, es hijo de Dios. Aquel rebelde, desobediente, que tuerce las escrituras, que hace lo que quiere, pues no puede ser hijo de Dios. Todo tiene un requisito para poder nosotros decir que tenemos un Padre maravilloso. Y dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si nosotros como hijos de Dios nos damos a conocer en medio de personas que están viendo el estilo de vida que nosotros tenemos, pero que esa persona no le interesa cambiar, no le interesa llevar una vida como debe ser, en valores formal, en preceptos divinos, a través de las leyes de Dios, pues no ha conocido a Dios. Para poder cumplir con todos esos requisitos, nosotros tenemos que reconocerlo a Él primero, antes que todo lo demás, antes que familia, antes que hijo, antes de lo que nosotros tengamos al lado. Primero Dios, darle el valor, el reconocimiento. Gloria a Dios. Y allí el apóstol Juan menciona y nos trata de una manera muy hermosa y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Qué hermoso estar en esta tierra, cumplir con todos esos mandamientos, para que cuando la venida del Hijo del Hombre sea en el tiempo, podamos verlo a Él. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia y sabemos que Jesucristo viene pronto y podemos estar un día en su presencia y poderlo ver cara a cara. Pero Dios está procesando a su pueblo en este tiempo, porque hay mucho pueblo que necesita el alineamiento de parte del Señor, porque así podemos perder la salvación. Aunque alguien diga que la salvación no se pierde, pues sí se pierde, porque una de las cosas que Dios aborrece es el pecado. Y si uno como pueblo de Dios se mantiene en una línea fuera del plan de Dios, lastimosamente se pierde la salvación. Y Dios está alertando en estos tiempos a su pueblo, a que podamos decir: Padre, eres mi Padre, soy tu hija, soy tu hijo, porque lo veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que tener pureza de corazón, santificarnos cada día, que Dios pueda moldearnos, que no estemos en rebeldía, que Dios saque lo valioso, ese diamante que Dios quiere que brille en nuestras vidas, para llegar a esa altura que Él quiere, para poder hacer el proceso hermoso y poder decir: Señor, gracias por purificarme, y mi corazón también tiene que estar puro. Pedirle a Dios que nos ponga
mucha pureza en el corazón, porque de ahí mana la vida. De lo que sale del corazón, eso es lo que vamos a dar. Si tenemos un corazón no agradable a Dios, un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón que está lleno de raíces de amargura, pues allí no va a brotar nada bueno. El Señor nos está pidiendo un corazón puro, que sea purificado cada día. Porque dice el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A través de las Escrituras, con las leyes que Dios impartió, a través de Moisés, se llegó esta palabra a nuestras vidas para poder identificar cómo un hombre o cómo una mujer entra en pecado, porque mientras no estaba la ley, el hombre hacía y deshacía. Ya con las leyes que Dios impartió, el hombre pudo darse cuenta que a través de la ley se daba cuenta si estaba en pecado o no estaba en pecado. Por eso nosotros tenemos que estar leyendo esta palabra, porque ella es la limpieza, la depuración del corazón, porque allí Dios nos da el consejo, la vida que tenemos que tener, la manera de pensar, de vivir, de movernos, cómo podemos decir que somos hijos de Dios. Y es un caminar limpio que tiene que haber en nosotros, un caminar transparente, para que el pecado que quizás trajimos un día salga de nosotros, porque el pecado apesta, el pecado es inmundicia, no deja crecer, no deja prosperar, el pecado daña. Así que nosotros, para poder llegar a ser esos hijos, tenemos que despojarnos del pecado. Y dice que y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. A través de Cristo Jesús lo enseña esta palabra, cuando nosotros nos postramos y le decimos: Señor, perdónanos, Padre mío, si he cometido pecado, perdóname, porque la Escritura aquí lo está diciendo, cuando vino a quitar nuestros pecados, cuando le quitó el derecho legal al enemigo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pudimos alcanzar esa salvación inmerecida, pudimos libertarnos del azote que el enemigo tenía contra la humanidad y poder hoy en día disfrutar de que somos libres de ese pecado. Y dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Si tú y yo sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y permanecemos en Cristo Jesús, no hay necesidad de pecar. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro cuáles son los mandamientos divinos, qué es lo que es pecado y qué es lo que es bueno. Y dice: todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido. La persona que sigue en delitos, en pecado, no ama a Dios, no lo ha conocido, desconoce muchas cosas y se da el lujo de pecar. Pero cuando Dios llama a una vida que necesita, que quiere un cambio, Dios permite cualquier situación con tal que esa persona cambie. Porque lo lindo y maravilloso del Señor, que Él no hace acepción de personas. Contamos con un Dios grande, bueno, maravilloso, que nos recoge tal y como estamos. Porque Él vino por un pueblo enfermo, un pueblo lleno de odios, de resentimiento, corazones abatidos. Dios vino a sanar al enfermo, aquel que odiaba,
al que estaba con cosas malas, pensamientos horrorosos, y viene a traer una transformación en nuestras mentes para poder seguir adelante y poder permanecer en Él sin pecar. Porque el que peca es porque no lo ha visto, no lo ha conocido, no le interesa cambiar, sino que sigue en sus delitos, en sus pecados. Y aquí el apóstol Juan lo relata de una manera interesante, de una manera hasta trata con mucho amor, porque allí en el 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Mire que nos llama hijitos, que nadie nos engañe, porque quizás muchos dicen: no, ves y peca que Dios al ratico te perdona. Sí, es verdad, Dios no perdona, pero no podemos estar en esa actitud, porque la palabra también enseña que el que conoce lo malo y lo hace, le es contado doblemente. La persona sabe que está pecando 2 veces, porque haciendo las cosas buenas no las hace, y entonces recae en pecar y pecar y pecar, sabiendo que es malo. ¿Y qué tal que en ese momento pierda la vida? Se pierde su alma, la salvación se pierde por causa del pecado, de la desobediencia, de no someternos a Dios, de esperar que Dios toda la vida nos va a estar perdonando. Y es verdad, pero no podemos jugar con Dios. Dice que Dios no puede ser burlado por nadie, ni tienta a nadie. Simplemente nosotros como hijos de Dios, darle ese valor, ese sacrificio, valorarlo, tenerlo presente. Y es que me gusta mencionar el sacrificio de Cristo, porque ahí está el todo, el poder decir que hoy día somos sus hijos, el poder decir a Dios: gracias porque me perdonaste, gracias porque hay promesas para la familia, gracias porque hay sanidades, hay milagros. Mira qué bendición Dios hace a nuestras vidas con tal de sacarnos del fango, del lodo cenagoso, de no practicar lo malo. Y el 8 sigue diciendo: el que practica el pecado es del diablo. Mire, ahí está clarito, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, que esta palabra nos está diciendo que aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Eso no lo inventé yo, lo dice esta palabra, lo dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, él no se detiene. Todo lo que hace es malo y malo, y sigue pecando y convenciendo al hombre de que le va a dar fortuna, que le va a dar esto, que le va a dar lo otro, que no camine con Dios, que Él resuelve rapidito los problemas. Y resulta que lleva al hombre a una condición de pecado que le cuesta después a esa persona salir de ahí. ¿Por qué? Porque ya las obras de la carne cogieron fuerzas. Pero cuando esa persona dice: Señor, ayúdame con mi situación, no puedo con este muerto que lleva feo que tengo encima, Dios obra, Dios hace algo, porque para eso apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del maligno, para poder quitarle ese señorío, ese dominio que tenía el enemigo contra la humanidad. Fue lo único que pudo vencer
y que hace creer a una humanidad que ya la persona no tiene esperanza, que tiene que seguir sirviéndole a Él. A cualquier persona que trabaje con la tiniebla, sea gnóstico, brujo, hechicero, Dios te está hablando, te está dando la oportunidad de que te arrepientas, que te apartes del pecado, porque tú tienes un alma que salvar y a Dios le interesa tu alma para que no se vaya a ese lugar de tormento, de donde la llama no se apaga, sino que estés en pastos delicados, en lugar de reposo, porque ya Cristo sufrió y fue allí en la cruz que se levantó para darnos salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Como dice la Escritura, hay que nacer de nuevo. Como Nicodemo, que le decía a Jesús que como un hombre podía meterse nuevamente en el vientre y nacer de nuevo. Él no entendía eso. Él no sabía qué era el nuevo nacimiento. Tuvo que Jesús explicarle que nacer de nuevo era despojarnos de ese viejo hombre, quitar todo lo malo, todo lo que nos alejaba de Dios, para que naciera un nuevo hombre, una nueva mujer en este tiempo, y poder decir: soy tu hija, soy tu hijo. Acuérdense que estamos hablando, los que son hijos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Los hijos del otro, del maluco, del enemigo, pues practican lo malo, el pecado, y les encanta pecar. Nosotros tenemos que ponerle un pare a las cosas que a Dios no le agradan, ni por tentación. Ya nosotros estamos alineados es a seguir a Cristo. Es el único que salva, gloria a Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya nosotros llevamos en el ADN de nuestra sangre, la sangre de Cristo Jesús, y hay una simiente en nosotros, está la palabra en el corazón. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de pecar. Tenemos que permanecer porque somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios, ya que el hombre carnal, aquella mujer alborotosa que formaba pleitos, contienda, grosera, vulgar, ya esa persona no tiene que levantarse jamás. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir la vida que Dios le agrada y poder decir: he nacido de nuevo, soy nueva criatura, porque el pecado no me llama la atención, porque la vida recta que Dios me ha llamado, me encanta seguir en esa línea y no puedo retroceder. Es cuando ya tenemos el título de hijos de Dios. Mientras la persona está en pecado, no puede decir que es hijo de Dios, criatura de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo a imagen y semejanza a un hombre. Pero cuando somos hijos, el Señor nos da el valor. Cuando nosotros no queremos nada con Dios, que rehusamos la palabra, que no nos interesa los mandamientos de Dios, que hacemos todo lo que querramos y vamos en contra del mismo Dios, vamos haciendo diferencia en que ese camino no me encanta, no me gusta, eso es aburrido. ¿Cuál aburrido? Es el camino a la salvación, porque solamente hay salvación y condenación. Tú y yo elegimos qué es lo que nos gusta, si nos gusta el bien o nos gusta el mal, porque vemos muchas vidas en esta tierra que les encanta hacer el mal al prójimo, le quitan la vida, le quitan por allá un celular, un reloj,
cualquier cosa, que es una moto, un carro, lo que el enemigo les ponga en la mente. Entonces esas personas no son hijas de Dios, porque no se han sometido a esta palabra, no están cumpliendo con lo que Dios quiere de nosotros y pecan deliberadamente, o sea, sabiendo lo bueno no lo hacen, pues se meten a pecar. Y les he contado doblemente, y permanecer en Dios, porque el que nació de nuevo permanece. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese, para todo hay que ser justo. Uno tiene que ser justo en casa, en la calle, en la congregación, donde uno labore, ser justo. No podemos ser hombres y mujeres injustos. ¿Por qué? Porque la justicia viene del Padre. Él es el que se manifiesta y nos enseña a ser justos. Y aquí podemos contemplarlo en esta palabra, donde el Señor dice que no ama a su hermano no es de Dios. Figúrese, si no hay amor por el hermano, sea de sangre, sea hermano en Cristo Jesús, ahí no está Dios. Ahí está el maluco metido allí, dividiendo a esa íntima comunión que se puede dar con un hermano. Porque si no amamos a la persona que estamos viendo, mucho menos vamos a amar a Dios, que no lo vemos, pero que lo sentimos y sabemos y tenemos fe que Él es real, porque todo viene por la fe, por el oír la palabra y creer que tenemos un Dios que nos mira todos los días y sabe si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Y aquí lo dice, aquí se manifiestan los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos del Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Todo está en el amor. Si no hay amor, ahí no pasa nada. Si el odio aparece, está metido el que no tiene que estar metido, porque Dios nos está alertando en este tiempo sobre el amor, ese amor sublime, puro, que debe estar en nuestro corazón permanentemente, porque tú no solamente vas a amar a los que tienes al ladito, a los que son bien, a los que se portan bien, que no dan problemas, que están perfumaditos, que esto, que lo otro. Tienes que amar al que nadie quiere, al que anda metido allá en un basurero, el que está metido en una cárcel, el que ha hecho cosas horrendas en la vida. A ese tenemos que amarlo y llevarle esta palabra, este consejo, porque la palabra es la que cambia a esas personas que un día se desviaron del camino hacia Dios, vidas que necesitan del amor de Cristo. Esa es la función de los hijos de Dios, amar y demostrárselo a aquellos que están faltos de amor, porque no es solamente, ay, yo soy hija de Dios, yo me porto bien, yo leo la palabra, yo ayuno, yo hago, y yo para allá y cojo para acá y le sirvo a Dios. Es demostrárselo en el momento necesario, cuando Dios te presente quizás un ángel, te presenta Dios allí una persona de la calle que huele mal, que no se baña, que no come bien, que la ropa no es la adecuada, visten semidesnudos, comen mal, y que esa persona se acerque a ti y que tú no puedas decirle, venga, yo quiero orar por usted, yo quiero bendecir su vida, hablarle del plan de salvación, ofrecerle por lo menos un refresco, un pan. Ahí es donde Dios nos va a probar, en ese amor
fraternal, en ese amor puro, sincero. Ahí es donde Dios va a saber si somos o no somos. O somos de la secreta, o somos originales, o andamos escachalandrados, como dicen las personas, ¿verdad? Tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a agradar el corazón de Dios, cómo es nuestra manera de vivir después de haber nacido de nuevo. Porque es muy fácil decir, yo me arrepentí, yo me convertí, yo esto, yo lo otro, pero cuando Dios nos prueba, es que va a salir lo bueno o lo malo, porque Dios quiere que salga lo valioso que Dios quiere para nuestras vidas, para poder ayudar al necesitado, al prójimo, amar al hermano. Y aquí lo dice, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mira qué diferencia hay aquí, ¿verdad? Hay personas que tienen ese espíritu de Caín, envidiosos, mentirosos. Si el hermano les fue bien, ¿y por qué les fue bien y a mí no? ¿Por qué lo pusieron a él y a mí no? Porque a él gana más dinero que yo, y todo es así. Ahí está el espíritu de Caín metido en ese corazón, envidiando, portándose mal, ultrajando, buscando ocasión de que su hermano tropiece, tratando de ponerle una trampa. Y eso es el corazón del enemigo, que le pone todo eso a una persona que no ha nacido de nuevo, que se dice ser hijo de Dios, pero que está perdiendo el tiempo prácticamente, que se porta mal con la esposa, le pega a los hijos de una forma inadecuada, que trata mal a la ayuda idónea, la trata como si fuera el trapo de la cocina, de lo peor. Y se dice que ama a Dios, y se dice que es hijo de Dios, pero con sus actos lo niega al Señor. Porque ¿de qué sirve ir a una congregación? Y ese día somos espirituales, ese día nos portamos bien, cantamos, oramos, escuchamos la palabra, danzamos, exaltamos el nombre del Señor. Vea, y cuando traspasa las puertas de la casa, prácticamente sale ese viejo hombre grosero, cruel, maldiciente, que tiene una fachada, una máscara, tiene otra clase de vida, y va al trabajo y peor todavía, insultando a las personas, ofendiéndolas. ¿Qué clase de hijo de Dios eres tú? Si tú tienes esa actitud de dos caras, lastimosamente no alcanzamos a ser hijos de Dios, porque donde vayamos, en la calle, en el trabajo, en el hogar, en la congregación, una sola cara, lo mismo, dar el fruto igual. ¿De qué nos sirve estar perdiendo el tiempo si no obedecemos esta palabra que Dios en esta mañana nos está enseñando? Cómo ser sus hijos, cómo ser testimonio para que otras personas puedan buscar de Dios, porque a veces nos volvemos la piedra en el zapato, la piedra en mitad del camino, que no deja que otro pase, sino que nos damos golpe de pecho, que yo soy el hombre de Dios, o que yo soy la mujer de Dios. ¿A quién vas a engañar? Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios no tiene vendas en los ojos. Dios es real, recorre la faz de la tierra viendo la humanidad y se sienta allí en el círculo de la tierra para mirar.
casa por casa, vida por vida, examinando qué es lo que pasa en esta tierra, donde hay mucha necedad en el hombre, que cuando en una familia se cierra una puerta, allá adentro pasa de todo, lo habido y por haber, cosas que no le agradan a Dios, cosas que se salen fuera del plan de Dios, de sus leyes, y Dios lo sabe todo. Por eso es que la palabra nos enseña que el día del juicio final habrán sorpresas. Muchos no encontrarán sus nombres escritos en el libro de la vida, jamás. Y dice la palabra que el Señor dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Nada más y nada menos, imagínense que uno se lleve esa sorpresita, en vez de estar esperando el regalo que Dios tiene para nosotros, nos encontremos con una sorpresa desagradable, una sorpresa que jamás ni nos imaginamos, porque tú y yo tenemos que saber y tener claridad para dónde es que vamos, qué estamos haciendo para Dios, cómo nos estamos comportando en esta tierra, si nuestra vida es acepta delante de Dios o que nuestra vida es rechazada por Dios. Esa pregunta contéstatela tú mismo. ¿Será que eres acepto delante de Dios? Solo Dios sabe, solo Dios mira, solo Dios escudriña el corazón de nosotros y nos está viendo qué conductas tenemos aquí con el amigo, con el prójimo, con los padres, con los hijos, con los vecinos, con cualquier persona. Cómo oramos, de la manera en que oramos. A veces oramos en forma de venganza, de juicio, y a veces no se puede orar de esa forma porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, ya que somos hijos de Dios. Hasta el orar tiene que ser limpio también, porque Dios se encarga del mal que nos hagan. Si hay una persona obstinándote la vida, dañándotela, Señor, haz tu voluntad en esa vida, porque yo no puedo hacer nada, Señor. Y Dios sabe qué es lo que hace. Él es soberano y justo y traerá bendición para tu vida y para mi vida. Y dice: hermanos míos, no sos extranjeros si el mundo os aborrece. Que nos aborrezcan, eso es verdad. Eso viene en el paquete. Hay vidas que dicen: no, Dios da bendiciones, Dios da carros, Dios da beca, Dios da finca, Dios da esto, oro, plata. Sí, es verdad. Pero, ¿será que estamos preparados para recibir eso? Si nosotros no estamos preparados para recibir todo eso, todas esas bendiciones, lastimosamente no oremos más por eso. Porque Dios no nos las va a dar si el corazón está mal. Porque en horas que Dios te dé la fortuna, vamos y hacemos como el hijo pródigo, a gastarla, a no saberla administrar y a ofender a los que tienen. Y bueno, todo lo malito que tiene uno allí, la ollita sucia que tiene uno allí, guardadita, llena de chatarrita, de pulguitas, de vidriecito, mugrecito. Esa es una ollita de sorpresa, el tesoro escondido del pecado, del mal. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, lo dice la palabra. Y Dios nos conoce. Entonces, esa joyita, esa fortunita que tenemos allí, hay que entregársela a Dios para que Dios nos purifique y nos ponga un corazón puro. Que el Señor diga: ahí está mi hija, ahí está mi hijo, está mi hija Nora, está mi hijo John, ellos están sirviéndome, ellos están metiditos con Dios,
y yo los voy a sanar. Que Dios se complazca en tu vida, enriqueciéndote en salud, dándote los permisos aquí en la tierra para que le trabajes. Hace días estaba buscando un permiso para ingresar a una de las cárceles y yo no estaba en ese permiso porque yo dije no puedo entrar por un inconveniente ahí. Bueno, y resulta que la persona, el capellán, pues dijo, ¿y por qué esta hermanita no está? Ella está enferma, ¿no? No, ella no está enferma. No, señor, esta hermanita tiene que entrar aquí. Y es católico, fíjense, cómo Dios hace sus cositas. ¿Por qué? Porque uno no va a pelear con la gente, uno va a hablar de Dios. Si uno se mantiene peleando con la gente, vea, se mete ese espíritu de Caín, espíritu peleonero. Y yo no, ahí vea el capellán, vea, ahí duramos hablando largo y tendido, como nunca, como los mejores amigos. Mira, hermanita, véngase la obra aquí en este lugar, la necesitamos, hay muchos jóvenes, que esto, que lo otro. Y firmó para que yo entrara, imagínense. Eso lo hace Dios. Y yo estaba haciendo el permiso para que entraran mis hermanitos, no importando que yo no entrara. Y Dios me dio ese tremendo regalo que me dio el Señor. Ese es el mejor regalo que me ha dado en este año. Eso no es que me dio un bulto de billete y cayó la plata en la puerta y no sé qué. Me dio la camioneta de marca. Eso se queda. Tenemos que anhelar los milagros espirituales, que son los mejores para poder llevar una vida agradable a Dios. Y aquí dice, y nosotros hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Qué cosa tremenda. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El que mata a su hermano con una palabra mala, necia, o que levanta su mano para agredirlo, no tiene vida eterna. Tiene condenación eterna, que es otra cosa. Entonces, mis amados hermanos, alinearnos con Dios, a cumplirle a Él en esta palabra, que si nos disponemos, la carga es ligera. Pero si no nos disponemos, la carga se vuelve pesada. Y quiero orar por sus vidas, para que Dios los ayude, aquellos hermanitos, amigos que quizás están enfermitos, que tienen alguna incomodidad de trabajo, lo que sea, vamos a orar para que Dios rompa esas cadenas y la bendición entre en este momento. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, Señor, delante de ti, Señor, ponemos a todos los que están en sintonía en este momento, Dios, que necesitan un milagro. Dios mío, tú eres Dios de lejos, Dios de cerca, y donde ellos estén ahora, Señor, tú estás pasando la llaga sanadora de Cristo Jesús, Señor. Ahora, Dios mío, desinflama ese nervio ciático, Padre. Pasa tu mano sanadora ahora y desinflama en el nombre de Jesús a la vida de mi hermano John. Señor, trae vida, trae sanidad a su cuerpo, Dios mío. Por la llaga de Cristo Jesús reprendemos toda obra del maligno que quiera dañar su vida, la vida de mis hermanos que están enfermos ahora. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, de muerte, todo espíritu inmundo que quiere traer tristeza, que quiere traer apatía, Dios, traer alejamiento de ti. No tienes poder, no tienes autoridad con los hijos de Dios, por lo tanto, suelta sus cuerpos ahora, libre por la palabra, virtud sanadora, Dios mío, sobre la vida de nuestra hermana Noras, Dios mío, imparte vida, imparte salud en los hermanos, en los amigos, aún en paz,
pastores que necesitan, Dios, un milagro de ti, Dios mío, como se quiera llamar el milagro, la sanidad. Tú estás obrando, libertando, rompiendo cadenas, rompiendo ligaduras. Llévate todo dolor en el cuerpo, toda inflamación, todo quiste, toda hernia se va fuera en el nombre de Jesús, Señor. Virtud sanadora, Dios mío, rompe las maldiciones, rompe, Dios, todo trabajo de enfermedad que hayan puesto contra las personas, Dios mío, para dañarlas, para destruirlas. Quedan sin poder, sin autoridad, Dios mío. Toda enfermedad supuesta se va fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Ángeles de Jehová con látigos de fuego azoten a esos espíritus inmundos ahora de enfermedad. Fuera, quema, poder de Dios, quema y consume, Dios, lo que no venga de ti, lo que esté haciendo daño a tu pueblo, lo que esté haciendo daño, Señor, a las vidas que necesitan esa salud, un milagro quizás económico, Señor, cualquier necesidad que haya en la familia, Padre, obra, Dios, no permitas que los hogares se separen, Dios. Obra en esos corazones, entre familias, entre hermanos que se odian, Padre mío. Llévate toda diferencia, toda separación. Imparte amor en la familia, imparte amor en los padres, en los hijos, Señor, entre hermanos, Dios mío. Quita toda falsedad, Padre, que sea amor puro, un corazón lleno de pureza. Pon pureza en el corazón, Señor, para que el amor tuyo, Dios, brote y sobreabunde y pueda impartirse, Señor, en esos corazones necesitados de ti, Señor. Gracias porque nos llamas a ser tus hijos, Señor. Gracias por el cuidado, por el amor, por la salud, por la misericordia, Dios mío, que tú tienes en nuestras vidas. Por eso te agradecemos, Dios, y te damos gloria, te damos honra. Gracias por todo lo que hiciste en este momento.